Bienvenidos al podcast de Data Revolution. Hoy tenemos el gusto de contar con Gustavo Pérez. Gustavo forma parte del equipo de Vertiv, antes Emerson Network Power. El 1 de agosto del 2021 fue nombrado director de ventas para cuentas nombradas en Vertiv América Latina y para mayo de 2025 asumió la posición de director de cuentas estratégicas para la región. En su rol está a cargo de desarrollar la estrategia comercial para Latinoamérica para cuentas estratégicas y que atiendan los objetivos de la organización. En sus 27 años con la compañía, se ha desempeñado en diferentes posiciones de liderazgo en su acción comercial. Él previamente fue nombrado director de ventas del área de Telecom y director comercial de México. Durante su carrera profesional, ha colaborado con compañías globales como Emerson Network Power y Marconi PLC, empresas a las que ayudó a prosperar en su camino hacia la transformación digital. Es egresado de la Universidad La Salle como ingeniero electrónico y eléctrico y cuenta con un MBA por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Bienvenido, mi estimado Gus, es un placer tenerte por acá. Gracias por haber agendado esta reunión con nosotros, que nos costó un poquito de tiempo poderlo trabajar, y creo que es una plática que vamos a poder tener muy interesante porque hay muchos aspectos que estamos viviendo actualmente que estoy seguro que todo el público los va a querer conocer más a fondo, que son temas pues de energía, inteligencia artificial y todo lo que estamos viviendo. Excelente, ¿no? Pues muchísimas gracias, George. Para mí es todo un honor estar aquí contigo. Muchas felicidades por este espacio, por este podcast que has creado. Gracias. Y que obviamente tiene mucho interés para todos los que nos desenvolvemos en el mundo de la tecnología. Y nuevamente un gran placer poder acompañarte aquí. Gracias. Uno de los temas principales que vivimos, sin duda, es el tema de centros de datos, que se ha vuelto, y reiteradamente lo hemos platicado, uno de los motores de la informática, de los datos, ¿no? Y hoy vivimos uno de los retos más importantes en el desafío de poder construir un centro de datos. Para ti, ¿cuál es uno de estos grandes retos que se están viviendo en la construcción de centros de datos? Fíjate que es una pregunta muy interesante para abrir boca. Lo que estamos viendo hoy en día es que, en primer lugar, creo que el mundo en general se está dando cuenta de la importancia de los centros de datos, ¿no? Hemos estado hablando muchas veces de que no estaba bien aterrizado ese concepto, y a partir de la pandemia creo que adquirió una nueva categoría, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Nosotros durante la pandemia evidentemente tuvimos que seguir colaborando, seguir trabajando, seguir interactuando con todos los miembros de las organizaciones que en ese momento nos fuimos a home office, y gracias a los centros de datos, gracias a la conectividad, gracias a las redes de telecomunicaciones, pudimos mantenernos productivos y enfrentar esos desafíos que como mundo tuvimos, ¿no? Hemos hablado ya mucho de eso, ha pasado ya algunos años, pero creo que parte de las situaciones que nos dejó es eso, ¿no? Que el mundo entero se dio cuenta de lo que representa la importancia, el carácter esencial que los centros de datos tienen hoy en día, ¿no? Y como una anécdota, ¿no? Nosotros en aquel entonces, en México, pues, y como todos los países, se tenía una instrucción solamente de dejar operando las industrias esenciales, ¿no? Que eran, digamos, vitales, hospitales, fuentes generadoras de energía y demás, ¿no? Pero cuando llegamos a ese punto de poder sustentar por qué nosotros como Vertiv, en aquel entonces, debíamos de seguir operando, había mucha resistencia, ¿no? Por parte de las entidades gubernamentales, ¿no? Pero parte de eso fue por desconocimiento, no tener claro cómo nosotros contribuíamos a ese ecosistema, y a final de cuentas para nosotros fue un gran aprendizaje porque nos dimos a la tarea de poder de alguna manera compartir ese conocimiento y poder mantenernos en operación, ¿no? Y de ahí hemos visto mucho este tema de que cada vez en las pláticas del día a día ya se empieza a hablar más de tecnología, de centros de datos, probablemente no de una manera directa, pero sí de una manera intrínseca de cómo nosotros estamos como usuarios aportando y recibiendo los beneficios de esas aplicaciones, ¿no? Sí, fíjate que ahorita que hablas de estos beneficios, las aplicaciones, cómo se están llevando a cabo el desarrollo de muchas de ellas,
Yo lo veo un poco cada vez más en los medios que se habla de los centros de datos. Recientemente veíamos al gobernador del estado de Querétaro hablando de cómo llegaba AWS al estado, los presenta y hablan ya a nivel pues gobierno estatal, federal, de cómo la tecnología se está incursionando en el día a día de las personas y los centros de datos tal cual empiezan a tener mayor impacto. Uno de los aspectos que vemos con mayor impacto es esto de la energía y pues quién mejor que ustedes nos puedan decir este tema de la energía que pues sin energía no hay nada, ¿no, Gus? O sea, prácticamente estamos viviendo en un mundo que depende de energía y recordarás, y si nos quieres decir un poquito de esto que le llaman la ley de Moore, en donde la tecnología o los pasos de la tecnología se van duplicando. ¿Cómo está esto que habla la ley de Moore y algunas otras que tú conozcas que están creando estos paradigmas que vivimos en el día a día? Sí, muy interesante. Y bueno, todos crecimos con la ley de Moore, ¿no? Donde decía que cada determinado tiempo la capacidad de procesamiento de cómputo aumentaba, ¿no? Y hoy en día con toda esta conversación relacionada a los data centers, de qué son, para qué sirven, cómo funcionan, cómo desde un punto de vista de usuario nos beneficia, que obviamente lo vemos todos los días, pero muchas veces no tenemos esa noción de qué tanto o cómo están conformados básicamente, ¿no? Ahora, parte, tú lo mencionabas, ¿no? Creo que uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en día, no solo a nivel mundial, sino también aquí en Latinoamérica, obviamente México, es el tema de la energía, ¿no? Y la energía, evidentemente, es uno de los insumos importantes para poder tener activo un centro de datos. Básicamente todo el equipo depende de la energía con la que llega y se alimenta. Pero también hay un, digamos, requerimiento adicional de poder ser más eficiente con esa energía que se consume, ¿no? Y ahí entra temas de sustentabilidad, tema de impacto al ambiente, tema de reducir emisiones de CO2, partículas, cómo las tecnologías poco a poco están ayudando a poder mitigar esos consumos, ¿no? Ahora tenemos este tema de la capacidad aumentada de procesamiento, ¿no? Sí, es impresionante cómo está creciendo el procesamiento de datos de una manera que nunca pensamos que fuera a ser en tan corto tiempo. ¿Cómo va creciendo? Correcto. ¿Por qué está dándose esto? O sea, ¿qué lo maneja? Hay un gran diferenciador que nosotros tradicionalmente hablábamos de computación, el procesamiento a través de los CPUs, ¿no? El día de hoy con estas unidades de procesamiento de gráfico que se originaron en la etapa de los videojuegos, pero que se descubrió que eran el elemento que se necesitaba para potencializar la capacidad de procesamiento de la inteligencia artificial. Son los elementos que permiten hacer posible esa capacidad de procesamiento. Básicamente porque tienen diversos procesos en paralelo que permiten agilizar esa capacidad, ¿no? En términos de eficiencia, puede un GPU ser 100 veces más eficiente que un CPU. O tiene esa capacidad de procesamiento 100 veces mayor, ¿no? Eso evidentemente te trae un ahorro natural en el consumo de energía. Y sin embargo ahí, hablando un poquito de leyes y demás, se me viene a la mente este tema de la paradoja de Jevons, ¿no? ¿Qué es la paradoja de Jevons? Jevons era un economista inglés que tocó vivir en la época de la Revolución Industrial, ¿no? A finales del siglo XIX. Y él se dedicó a investigar un poco cómo estaba esta relación entre las máquinas de vapor de aquel entonces con la eficiencia que pudiera hacerse en tener un menor consumo del combustible que utilizaba, ¿no? El carbón, básicamente. Claro. ¿Qué pasó? Que se tuvo cada vez máquinas más eficientes que ocupaban menor consumo de carbón, pero eso también trajo que fuera, digamos, más accesible. Se redujeron los costos, más personas tuvieron acceso a esos beneficios en aquel entonces, y con ello el consumo se aumentó. Entonces, lo que originalmente se planteaba
para poder reducir un insumo, tener más eficiencia en ese insumo. A final de cuentas se tradujo en más consumo, que obviamente trajo, digamos, la demanda adicional que se estaba, digamos, buscando con eso, ¿no? ¿Cómo lo traemos al día de hoy? Básicamente en el manejo de los datos, ¿no? Con los GPUs se está teniendo mayor eficiencia, con lo cual puede hacer más accesible el uso de los datos hacia más personas, por todo este tema de inteligencia artificial, todo el tema de las AI Factories, las cargas de trabajo de inteligencia artificial. Evidentemente cada vez más empresas, más personas están formando parte de ese ecosistema, lo cual hace que las aplicaciones estén más accesibles y por lo tanto se consumen más procesadores. Ese consumo de más procesadores hace que evidentemente la energía de ese consumo vaya aumentando, ¿no? Además de las características intrínsecas que tiene, digamos, un consumo de mayor densidad que propicia los GPUs, ¿no? Ok, y ahorita que hablas de GPUs, uno de los fabricantes que conocemos que ha decidido llamarle fábricas de IA a los centros de datos, de hecho casi cambiarle el nombre al centro de datos. Lo hemos escuchado en sus charlas a Jason Huang. Correcto. ¿Por qué llamarlos fábricas de IA? Bueno, este concepto es muy interesante que ha traído Jason Huang, ¿no? El CEO de NVIDIA. Básicamente lo que él trae es un cambio de paradigma en donde lo que se llama fábrica, porque lo que está produciendo son los famosos tokens, ¿no? Los tokens. Esta, digamos, unidad de medida que te va a poder permitir tener esa referencia, tanto en nivel de producción, temas de costo, del producto que está saliendo de estas fábricas de inteligencia artificial, que a final de cuentas va a propiciar o va a ayudar a poder unificar ese performance o esa capacidad de procesamiento que está saliendo de esas fábricas de inteligencia artificial. Básicamente, la inteligencia artificial se va a dividir en estas unidades de medida llamadas tokens, que van a permitir poder hacer viable todas esas aplicaciones relacionadas con la inteligencia artificial. Y desde tu punto de vista, todas estas aplicaciones, ¿qué industrias ves? Porque un centro de datos pues está hecho para servir a ciertas industrias, ¿no? O sea, tiene que dar servicio a ciertas industrias. Desde tu punto de vista, ¿qué industrias ves con mayor impacto por la IA en estos años recientes de la llegada de la incorporación, de la inteligencia artificial? Yo creo que estamos en la punta del iceberg, ¿no? Claro. Porque la verdad es que hablar de una industria que se esté beneficiando más que otra es complejo, porque la verdad que las capacidades de la inteligencia artificial hoy en día apenas estamos sintiendo esos beneficios, ¿no? Realmente temas de salud, temas de reducir tareas que son repetitivas y que puedes automatizar, y con ello tú puedes aumentar la creatividad de las personas que trabajan y que simplemente esas tareas sean relegadas a una labor automática. Son, digamos, pequeños ejemplos de lo que se puede hacer y lo que podemos llegar a ser capaces, ¿no? Hay todo un ecosistema de empresas que se está gestando y que básicamente son los que están requiriendo cada vez más GPUs para poder aterrizar todas esas ideas, generar, digamos, esa nueva cantidad de aplicaciones que la verdad los usos son infinitos, ¿no? No va a haber industria que no sea beneficiada por ello. Y ahí impactada, ¿no? Va a ser impactada ciertamente. Sí. Y todo este tema, este debate de que si la inteligencia artificial va a sustituir las cargas de trabajo, va a quitar empleos, va a ser de alguna manera perjudicial, creo que eso lo vamos a dejar atrás, porque poco a poco vamos a estar viendo todos los beneficios que se puedan obtener con todos estos avances tecnológicos, ¿no? Y evidentemente vamos a pasar y a transformar, eso sí va a suceder, a transformar los trabajos que hoy en día muchas tareas requieren cierto tiempo, ciertas horas de trabajo de alguna persona en particular, que esas horas la va a poder hacer una tarea automática, una aplicación, cualquiera que ésta sea, y va a poder dejar ese espacio para destinar ese recurso a otras actividades que tengan más con estrategia, creatividad, como ya mencionaba, y que pueda obviamente transformar esa manera de hacer las cosas que hoy estamos viviendo, ¿no? Sí, y en esta transformación
En esta sombrilla llamada inteligencia artificial, pues existen algunas subáreas, si las puedo llamar así, como es Machine Learning, Deep Learning, algunas otras. LLMs. Ajá, exactamente. Y recientemente un cliente nos preguntaba, justamente del sector salud, cómo poder planear o hacerle al futurista en la infraestructura crítica, que es la más importante para que no te quedes atrás con lo que inviertes. Claro. En su centro de datos, porque viene radiología y vienen otras necesidades que requieren mucho procesamiento de información, ¿no? Estamos en un mundo de energía y de datos. Creo que se está manejando mucho esto. A ese CIO que está buscando ver su infraestructura crítica, cómo diseñarla para no quedarse ni muy alto, ¿no? O sea, con las expectativas de invertir muchísimo dinero que no vaya a usar, o muy corto. Tú, como un experto en este campo de la infraestructura crítica, ¿qué le recomendarías? Es un tema muy extenso, pero a mí me gustaría empezar por cómo cambia desde el punto de infraestructura estas nuevas necesidades, ¿no? Uh-huh. Hablábamos de los CPUs y que hoy en día estamos más orientados a extraer ese beneficio de los GPUs, ¿no? Pero ¿qué trae consigo, no? Obviamente un GPU con esa capacidad de procesamiento adicional va a requerir o tiene unos requerimientos diferentes a lo de un CPU, digamos, de la época de la nube, vamos a llamarlo así, ¿no? ¿Cuáles son esas diferencias? Principalmente la cantidad de energía que se requiere, pero más allá de eso, cómo poder extraer o retirar ese calor que el GPU está produciendo por esa capacidad de procesamiento acelerada, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde viene el tema de poder energizar adecuadamente, poder extraer ese calor con soluciones de potencia, con soluciones de enfriamiento, que ahí Vertiv pues es líder en el mercado, y poder hacerlo de una manera sustentable, con la resiliencia adecuada, obviamente involucrando la disponibilidad, y que esos servicios que hablábamos de la esencialidad, ¿no?, siempre estén disponibles para poder utilizarlos, ¿no?, en el momento en que se requieran. Entonces, desde el punto de vista de infraestructura, poder tener esa adaptabilidad, poder tener esas capacidades en cuestión de soluciones de misión crítica que puedan atender estos desafíos, ¿no? Ahí requiere soluciones energía particulares, soluciones de enfriamiento particulares, y hoy en día lo que más está, digamos, en boca de todos es la parte de refrigeración líquida, ¿no? La refrigeración líquida viene a ser una pieza fundamental para poder hacer viable todo este tema de inteligencia artificial relacionado con los GPUs o con la computación de alto desempeño, como se llama también, ¿no? Básicamente, podríamos decir, regla de dedo, hay una barrera física para que se pueda extraer ese calor a través de las soluciones tradicionales que tenían que ver con inyección de aire frío, ¿no? Ahora, a partir de los 50 kilowatts por rack, que son lo que estamos viendo. Es muy alto, ¿no? Esto es una locura que no había, ¿no? Pensábamos que nos íbamos a tardar mucho tiempo en llegar, pues hoy en día ya lo vemos como algo de todos los días. Pero básicamente la refrigeración líquida te puede permitir ir a no nada más 50, 100 kilowatts, 500, 1 mega, que es parte, y ahora voy a platicar un poco más, no es algo de ciencia ficción, es algo que ya estamos viviendo el día de hoy y que es la tendencia hacia donde vamos, ¿no? Principalmente impulsado por las nuevas generaciones de los GPUs de NVIDIA, que es el líder en el mercado, ¿no? Desde los Blackwell Ultra, Rubin Ultra. Nosotros tenemos bien mapeado cuál es el comportamiento que va a tener en cuestión de consumo y necesidad de extraer ese calor en los próximos años, ¿no? Y próximos años, estoy hablando 2029, no es mucho más allá de lo que tenemos, ¿no? Y estamos hablando de que se visualiza que vamos a poder alcanzar hasta un megawatt en un rack. Por rack, que es algo que impensable, hoy en día no lo podemos todavía dimensionar, pero que es una realidad o que va a ser una realidad, ¿no? Imaginemos que un megawatt lo tenés en un data center entero. Hoy en día lo vas a tener en un rack. Eso
ligado a lo que tú comentabas, cómo desde un punto de vista de un CIO, de un CTO, va a poder contemplar esos desafíos para poder tener la infraestructura adecuada y poder estar a la altura de esos desafíos, ¿no? Porque hay otro tema importante que hemos estado viendo, ¿no? No solamente es planear tu infraestructura con respecto a ese avance. Lo que estamos viendo es que lo que hoy en día, digamos, estamos futureando, por así decir, el día de mañana hay que validarlo, porque la tecnología va avanzando a un paso sumamente rápido y vamos a tener que replantear esos diseños, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de inversión, determinas un cierto CAPEX y apuestas por una infraestructura, un diseño que te va a sustentar esas aplicaciones que necesita tu negocio. Sin embargo, puede cambiar. Entonces ahí viene un concepto de las soluciones que nosotros podemos brindar, particularmente hablando desde Vertiv, de que a nosotros nos gusta decir que nuestras soluciones son future proof. ¿Qué quiere decir? Que tenemos ese conocimiento, tenemos esa capacidad y esas soluciones, ese portafolio de soluciones, para ir, acompañando esos crecimientos que se puedan suscitar en un tiempo determinado y teniendo la flexibilidad necesaria. Eso es algo básico que se va a requerir, ¿no? Hoy en día puedo casarme con un diseño, pero sí voy a necesitar cierta flexibilidad para poder tener ese ancho de banda, vamos a llamarlo así, para poder irlo adaptando de acuerdo a las necesidades como vaya avanzando la tecnología. Entonces es algo sumamente importante y que va a ser pieza fundamental para el retorno de inversión de cualquier proyecto. De esto que dices entonces, para poderlo adaptar, entiendo que una recomendación podría ser: hazla escalable la infraestructura, no la hagas como fija y que puedas tener modularidad o escalabilidad dentro de tu propio sistema para saber cómo comportarte bajo la demanda que vayas a tener. ¿Es correcto? Es correcto. El concepto de modularidad y escalabilidad, flexibilidad, como lo querramos llamar, hoy en día pues es un must, ¿no? Es algo sumamente importante, ¿no? Soluciones modulares empiezan a tener cada vez más, digamos, más usos para poder tener esos beneficios, ¿no? Hoy en día no solamente es un tema de speed to market, de poder tener una infraestructura lista en un menor tiempo posible, sino que te deja preparado para poder escalar de acuerdo a ciertos modelos, 2 megawatts, 4 megawatts, dependiendo del diseño que se pueda tener, y que poco a poco vayan creciendo con esa infraestructura, ¿no? Pero teniendo siempre digamos, un espacio para poder cambiar en la medida en la que los requerimientos vayan cambiando, ¿no? Porque eso es lo que tenemos al día de hoy, ¿no? El día de mañana tenemos que revisitar esos avances, ese roadmap de tecnología como viene. Vendrán nuevos avances, nuevas tecnologías que van a requerir que validemos nuevamente que lo que estamos utilizando el día de hoy va a ser utilizado o va a poder utilizarse de acuerdo a lo que habíamos planeado en un inicio, pero ahí es donde viene el valor de soluciones que vayan cambiando, se vayan adaptando, se vaya flexibilizando de acuerdo conforme ese negocio va creciendo en términos de capacidad de cómputo. Y ante ese escenario que estás diciendo, por ejemplo, una empresa que se vaya adaptando conforme va creciendo, que comentas, ¿qué recomendación le harías a una empresa, supongamos que hizo toda una inversión de infraestructura durante la pandemia? Correcto. No se visualizaba quizá el impacto de la IA y lo que podría pues suceder, y toda esta parte de CAPEX que haces con la infraestructura, que no son infraestructuras que vas a cambiar crítica, de emisión crítica, cada 5 años, cada 4 años, porque es una inversión costosa. ¿Qué recomendación podrías hacer al que ya hizo toda una inversión por ejemplo, en aire y en UPS, si de repente tiene esta necesidad en 1, 2, 3 años de meter un rack de 50 kilowatts? No va a cambiar su infraestructura. ¿Cómo combinas aire y agua que comentabas, ¿no? De refrigeración líquida. O sea, lo puedo meter, se puede agregar sin tener que, pues, demeritar tu inversión, regresar con el CFO y decirle, pues, hay que volver a meter dinero. ¿Cómo es la estrategia para poder llegar a estas capacidades? Sí, y ahí creo que es importante señalar que
digamos, esto lo vivimos todos los días, ¿no? Ahí se requiere tener un socio que pueda conocer y tenga un portafolio de soluciones suficientemente amplio para poder dar la recomendación más adecuada para cada caso, ¿no? ¿A qué me refiero? Si es el tema donde se invirtió durante la pandemia en soluciones tradicionales, ¿no? Que prácticamente así están muchas de las empresas, ¿no? La buena noticia es que esto no va a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Va a ser un cambio paulatino, ¿no? Vas a poder utilizar y sacarle el provecho a esa infraestructura que ya tienes, ¿no? Hay soluciones que te permiten aumentar la capacidad de enfriamiento, que, digo, y tan sencillas como puede ser cambiar la puerta trasera de los racks, ¿no? Uh-huh. Ya sea por puertas traseras activas o pasivas, dependiendo si tengan extractores, y poder adaptar esas soluciones al caso en cuestión que pueda necesitarse por cualquier empresa, ¿no? Independientemente del rubro en donde se encuentre. Hablábamos también de refrigeración líquida. La refrigeración líquida no va a ser agua, va a ser un compuesto entre glicol y una mezcla de glicol con agua, que evidentemente va a tener las capacidades de poder extraer ese calor directamente de los chips, ¿no? Y a través de intercambiadores de calor, las unidades de distribución de refrigerante, combinación con chillers, que a final de cuentas vamos a poder tener diferentes niveles de eficiencia al manejar ya no agua helada como se conocía, entre 7 y 12 grados, sino vas a poder tener la oportunidad de aumentar el set point hacia arriba en estos chillers, y que vas a poder tener eficiencias al no tener el agua tan fría como era en un inicio, ¿no? Es muy viable, y creo que con esta alternativa de poder tener un sistema híbrido, lo podríamos llamar, puedes elevar las capacidades del HPC, ¿no? Que es correcto. El poder de cómputo que requiere una empresa, ¿no? Es correcto. Cuando tú incrementas el poder de cómputo, pues también incrementas el poder de energía que se requiere y el respaldo que requieres para la misma. Correcto. Hoy se habla mucho, Gus, de las baterías de un centro de datos, que pues vivimos hace poco un evento en España, y digo vivimos porque pues el mundo está interconectado y lo que pasa en un lado te puede afectar en otro. Y las baterías jugaron un papel fundamental para que no hubiera pues desastres en la información. ¿Por qué usar litio? Hoy se habla mucho de litio, ¿no? Los coches autónomos, los coches eléctricos que estamos viendo cada día más en nuestra industria, y no solamente en la industria, en el medio del ser humano. ¿Por qué usar litio en lugar de plomo ácido como lo veníamos haciendo? Hay empresas que piensan que es muy peligroso también por ser un componente explosivo. ¿Qué crees que se debe de tomar en cuenta para poder implementar el litio en un centro de datos? Tiene muchos beneficios comparado con el plomo ácido, ¿no? Tradicional. Uno es la reducción del espacio, otro es que tienen una mayor tolerancia a la temperatura, más ciclos de descarga, y lo que comentabas, ¿no? Digamos, es una fuente muy confiable de respaldo. Hablando de este tema, ¿no? que para el mundo fue desde un punto de vista un aprendizaje de cómo la red eléctrica puede estar vulnerable, pero también fue un tema, y yo diría hasta un caso de éxito, en donde las aplicaciones críticas, por ejemplo lo que vivió España recientemente, no sufrieron ninguna afectación. ¿Por qué? Gracias a los diseños. Los centros de datos fueron prácticamente puestos a prueba en ese día, y salieron victoriosos, ¿no? Es parte de este concepto, ¿no? De la importancia que tiene el servicio que proporcionan los centros de datos y cómo es necesario tener confiabilidad, resiliencia, disponibilidad. Ahí es donde lo estamos viviendo, ¿no? Hablando de en ese tenor, ¿no? Las baterías obviamente forman parte importante, ¿no? Pero hoy en día creo yo que es importante también tener disponibilidad ligado con sustentabilidad, ¿no? Ahí es donde entra una solución que hoy en día cada vez estamos hablando más, que es la parte del BESS, ¿no?
o energía almacenada en bancos de baterías para poder tener un soporte, ¿no? ¿Qué te permite? No solamente tener esa energía disponible, sino integrar fuentes renovables, ¿no? Como puede ser un microgrid con paneles solares, con energía eólica, inclusive con celdas de combustible de hidrógeno que puedan en un punto dado sustituir a los grupos electrógenos, ¿no? Y eso que tiene que ver con sustentabilidad, pues que como todos sabemos, el combustible que utilizan los grupos electrógenos, las máquinas de emergencia, los generadores, es diésel principalmente, que eso viene de fuentes fósiles, evidentemente al quemarse tiene un impacto ambiental. Las baterías de litio no, utilizan la energía, bueno, el BESS más particularmente, utilizan la energía de las fuentes renovables y lo pueden inyectar hacia la red, hasta este microgrid, que permite alimentar con fuentes renovables hacia estas cargas críticas, ¿no? O incluso pueden hacer esta labor de almacenar energía de las fuentes renovables e inyectarla cuando estás en hora pico, por ejemplo en la tarde, en la noche. Y de esta manera puede ser lo que se conoce como peak shaving, que es a final de cuentas reducir el consumo en hora pico, cuando la energía es más expuesta a consumir fuentes, digamos, no sustentables y que te permite una fuente alterna de respaldo. De respaldo. ¿Cómo ves el futuro de la energía en estos centros de datos? Vemos imágenes en YouTube de centros de datos que tienen granjas de paneles solares. ¿Ves que vaya para allá? ¿Ves que esto vaya a suceder o cómo lo están viendo actualmente ustedes? Definitivamente pienso yo que es un tema de conciencia ambiental, de poder maximizar estas políticas de ESG que todas las empresas tienen. Hablamos de los grandes jugadores en los centros de datos que son los hyperscalers, ¿no? ¿Qué es un hyperscaler? Son empresas que tienen una gran capacidad de cómputo y que obviamente tienen todo este tipo de aplicaciones que hoy en día usamos y que esas aplicaciones residen en un centro de datos, ¿no? No sé, AWS, Google, Meta, Microsoft, ¿no? Que Oracle, que evidentemente pues están teniendo una conciencia cada vez mayor hacia una política, una estrategia de net zero, que es no a disminuir a cero todas esas emisiones contaminantes a la atmósfera, ¿no? Y de ahí que las energías renovables tienen que ser un elemento fundamental para poder llegar con esos objetivos, ¿no? Nuevamente, soluciones como el BESS, que te puede permitir elegir la fuente mejor entre las renovables, llámese solar, eólica, celdas de combustible, que te permitan poder tener esos objetivos de sustentabilidad cumplidos, es algo que vamos a estar viendo cada vez más. Y en este cambio y vorágine de energía que estamos viviendo, ¿para qué hemos escuchado que se habla de un término de cómputo al borde? Correcto. O en inglés que le llaman el edge computing. ¿Lo ves que vaya a crecer como se ha prometido hace 10 años, que era un tema muy recurrente en diferentes simposiums? ¿Ves un futuro prometedor para el cómputo al borde? ¿Y qué es esto del cómputo al borde también, ¿no? Pues ese concepto creo que ya tiene muchos años que hemos estado conversando. Básicamente estaba relacionado con la llegada del 5G y poder desarrollar todas estas aplicaciones que necesitaban una latencia menor, ¿no? ¿Qué es una latencia? Pues obviamente es el tiempo en que transcurre desde que nosotros pedimos una interacción y que va y retorna para poder tener esa respuesta, ¿no? Un concepto muy sencillo es el streaming, ¿no? Si nosotros damos clic en cualquier aplicación para obtener, por ejemplo, una película, evidentemente el tiempo que tarde en poder cargar o ejecutar esa acción es ese tiempo conocido como latencia, ¿no? Ahora, esa latencia, lo que conocíamos en esa época del edge computing, en donde, por ejemplo, la telemedicina, los coches autónomos, requerían de una latencia prácticamente instantánea,
para poder ejecutar una acción a distancia y que no pueda impactar con aplicaciones incluso de soporte a vida, ¿no? Digamos que eso se quedó pasmado, no evolucionó de la manera en la que estábamos esperando, y me parece que el catalizador, el elemento que puede llevar a tener data centers en el borde hoy en día es definitivamente la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque lo que conocemos como machine learning, que comentábamos hace unos minutos, este tema de tener a un servidor cargado de información y poder aprender durante determinados meses y después poder hacer lo que se le llama las inferencias, que básicamente es extraer ya una información y que tenga que ver ya con inteligencia generativa, ¿no? No solamente que te dé una respuesta, sino que vaya aprendiendo y te vaya creando nuevo conocimiento a base de esa información, ¿no? Entonces, para poder tener esas inferencias, ahí viene otra vez el concepto de latencia, que va a tener un valor intrínseco bastante alto y que va a requerir un ecosistema que soporte esas aplicaciones, y básicamente los data centers en el borde van a hacer esa respuesta, ¿no? Yo pienso que más orientados a poder atender a todo este ecosistema que se está creando, que están generando las AI Factories, las cargas de inteligencia artificial, y que esas aplicaciones van a requerir una latencia determinada que va a poder ser viable a través de la conectividad, los centros de datos en el borde, y que van a, pienso yo, a crear un círculo virtuoso en donde en la medida que tengamos más aplicaciones va a haber más personas que desarrollen nuevas aplicaciones, los niveles de servicio se van a requerir que vayan aumentando, y con eso vamos a poder tener un mayor uso desde el punto de vista económico para las empresas que quieran apostar por este segmento de data centers en el borde. Claro, por ejemplo, para poner un ejemplo breve y que todos podamos entender que el edge computing nos puede ayudar o el cómputo al borde en algo, o sea, ya como usuarios, ¿qué me afecta? O sea, en un coche autónomo va a ayudarle a tener mejores decisiones, o una película menor tiempo de respuesta para cargarla. ¿Ese es el beneficio que recibe el usuario? Sí, desde luego va a recibir una experiencia, digamos, yo creo que el beneficio, si me apresuras un poco, es no detectar ninguna disrupción, básicamente, ¿no? Que yo que hoy queremos todo al momento y que no falle, ¿no? Prácticamente instantáneo, y evidentemente eso pues se detecta en una experiencia de usuario, ¿no? Y esa experiencia se va a notar, se va a mejorar en la medida en que nuestra aplicación corra todo el tiempo y no tengamos ninguna percepción de un nivel de servicio, digamos, menor, ¿no? Claro. Y bueno, con toda esta llegada de diferentes tecnologías, tengo la impresión que el medir mejor las cosas pues va a ser uno de los factores fundamentales que tenga que tener cualquier responsable de infraestructura, ¿no? Correcto. Muchas veces no estamos tan acostumbrados a llevar métricas, que eso es lo que va a hacer Machine Learning o el análisis predictivo que puede hacer, ¿no? Que es darte la información para que tú puedas tomar decisiones. ¿Ves que los responsables de infraestructura de misión crítica tengan que evolucionar en su rol en algún momento para poderse adaptar también a otras formas de medir sus datos? Desde luego, digamos, parte de lo primero que empezamos a ver hace algunos años como beneficio de toda esta carga de trabajo a través de inteligencia artificial, pues es precisamente el análisis de datos, ¿no? En donde pasamos de un tema preventivo a un tema predictivo, ¿no? Cómo utilizar toda esa cantidad de datos de una manera mucho más rápida y digamos que tengamos ese beneficio más palpable, ¿no? No solamente en devolvernos un dato que nosotros habíamos pedido con una tendencia, con cierto prompt, vamos a llamarle así, sino que pueda incluso generar recomendaciones para poder evitar un problema basado en la experiencia, ¿no? Ahí es donde entra el tema predictivo, ¿no? Y que definitivamente la inteligencia artificial está ayudando mucho en eso, ¿no? Sistemas de gestión, sistemas de energía que se están constantemente alimentando con nueva información,
van a ser no solamente un valor agregado, sino ya parte de nuestro día a día y vamos a depender mucho de ellos. ¿Cuál crees que pueda ser el impacto de Vertiv en esto? En una palabra o una frase simple, ¿cómo crees que sea el impacto que trae Vertiv a toda esta industria? Mira, si lo pudieras resumir así, compactar. Claro, ¿no? A nosotros nos gusta pensar que estamos resolviendo la complejidad del mundo de inteligencia artificial, ¿no? ¿A qué me refiero? Todo esto que platicábamos, ¿no? Estos nuevos avances, estos nuevos requerimientos desde el punto de vista de infraestructura, ¿no? Algo importante que no he comentado es que hablamos del tema del enfriamiento, ¿no? Pero desde el punto de vista de potencia, las cargas de inteligencia artificial no tienen un comportamiento lineal. Es decir, normalmente o durante ciertos intervalos mantienen un 10% de consumo y pueden llegar instantáneamente hasta un 150%. ¿Son picos, te refieres? Son picos. Uh-huh. ¿Y de qué depende eso? O más bien eso, ¿cómo lo puedes solucionar? ¿O qué desafío, primero, te representa desde el punto de vista de infraestructura? Por ejemplo, para un sistema de energía ininterrumpible, un UPS, ¿cómo lo dimensiono? ¿Lo dimensiono para el 10%? No, porque vas a tener unos picos del 150%. ¿No? Entonces lo dimensiona al 150%, pero vas a tener ahí un CAPEX que no vas a utilizar. Entonces necesitas una combinación de factores para poder, sin la necesidad de gastar más, invertir más en CAPEX, tener más capacidad ociosa de un UPS. Vas a poder tener a través de estas, digamos, mejores prácticas, poder estar listo con la infraestructura sin la necesidad de invertir más en términos de CAPEX, ¿no? Esto Vertiv para nosotros es un valor que nosotros ofrecemos a nuestros clientes, y la razón que hay detrás de esto es que nosotros tenemos partnerships, asociaciones comerciales con muchas empresas, entre ellas NVIDIA. Y NVIDIA nos ha permitido poder tener ese conocimiento del roadmap que tiene para poder nosotros estar listos para cuando esos GPUs lleguen al mercado, poder tener la infraestructura adecuada para poder estar atendiendo esos requerimientos, ¿no? Como comentaba hace unos minutos, esto está cambiando todo el tiempo y este partnership nos permite poder tener siempre esa propuesta de valor bastante actualizada y digamos todavía con mucho uso para nuestros clientes, ¿no? Nosotros también en Vertiv pensamos en que, y ese digamos es como el propósito de lo que hacemos, ¿no? El que el mundo digital es, digamos, tenemos esa oportunidad de poder enfriarlo y poder energizarlo, en una palabra, hacerlo viable, ¿no? Ese mundo digital es viable a través de las soluciones que Vertiv puede proporcionar. Sí, es como esto que no vemos, que es nuestro corazón, las venas, la sangre. Atrás de eso, y atrás de eso, pues, digo, seguramente no lo vemos, no lo asimilamos al día a día, pero sabemos que está ahí y sin eso no funcionaríamos, ¿no? En muchos casos. Vemos, ya hablábamos hace rato de los LLMs, los modelos de lenguaje grandes, que son estos modelos que hacen que todo lo que acabas de platicarnos suceda, ¿no? Recientemente vimos estas tendencias, lo que le llaman el trending topic, de hacer imágenes de caricatura que le llamaron Gilby, si no mal recuerdo es el nombre, y cómo colapsó las redes, ¿no? Para poder hacer que la gente que ni siquiera sabía de la inteligencia artificial, recuerdo gente que no tiene nada que ver, amas de casa, que te decían, me mandaron por WhatsApp, que también depende de un centro de datos WhatsApp, correcto, una imagen de su familia que es en caricatura y yo la quiero. Ella no sabía si era con IA o no la imagen, pero eso impulsó a muchas personas a decir, ¿qué hay que hacer? Pues baja la aplicación, en este caso puede ser ChatGPT o Gemini o la que sea, y haces tu imagen. Pero atrás de todo eso, el esfuerzo que tiene que hacer lo que dices, GPUs, infraestructura, enfriamiento, es inmenso, ¿verdad? ¿Cómo ves que va a impactar un LLM o lo que conocemos como modelos de lenguaje grande, ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude, entre otros, nuestra forma de vivir en el día a día? Pues mira, volviendo a este tema de
que estamos viendo la punta del iceberg de todo lo que podemos hacer con inteligencia artificial, ¿no? Y muchas veces quien es el usuario no sabe si es inteligencia artificial lo que está detrás, ¿no? Simplemente está recibiendo el beneficio de lo que pues un equipo, todo un ecosistema está haciendo posible que cualquier persona común y corriente, como tú y como yo, podamos hacer uso de esa tecnología, ¿no? Entonces, a final de cuentas, lo que platicábamos de la paradoja de Jevons, ¿no? Al hacer más accesible la tecnología, vas a propiciar que ese consumo de datos va a exponenciarse con el paso de los años, ¿no? Por ejemplo, hablando en términos de potencia, estamos viendo que para 2029 se van a requerir en todo el mundo 100 gigawatts adicionales de capacidad de cómputo para poder atender toda esta demanda que está surgiendo, ¿no? Esto es difícil a veces de dimensionarlo. De dimensionar, ¿no? Por ejemplo, una ciudad como Querétaro, como Miami, como Madrid, Ciudad de México, ¿con cuánto la prendes? Es una ciudad. Y para que tengamos una comparación de lo que estás diciendo, porque a veces oímos que 100 megawatts o 10 gigawatts, o puede ser muchos temas de esto, ¿con cuánto prendes una ciudad? Mira, para poner un poquito más en contexto, ¿no? Con datos de la Asociación Mexicana de Data Centers, ¿no? Estamos hablando de que en todo México hay proyectos entre construcción y de los que vienen cercano al 1.5 gigawatts, ¿no? Entonces, eso es solo un país. Imaginemos esto multiplicado por 100, ¿no? Esa es la cantidad de energía adicional que se va a requerir para poder abastecer todas estas aplicaciones. Hablando en términos de productividad, se habla que 25 trillones de dólares va a producir, en términos de Producto Interno Bruto, a nivel mundial, las aplicaciones relacionadas con la inteligencia artificial. Es un cambio de paradigma enorme. Es algo que... Sí, tal cual. Podemos hablar de muchas cifras, crecimiento de datos, crecimiento de servidores, pero a final de cuentas, todo es un reflejo de lo que poco a poco vamos a estar viendo en términos de crecimiento. Y nosotros que estamos del mundo de data centers, ¿no? Vemos crecimiento en energía, crecimiento en datos, evidentemente, pero que esto, pues, a final de cuentas, es toda una economía que se va a crear adicional a lo que hoy en día estamos viendo. O cómo vas a poder ser más productivo, vas a poder tener eficiencias que te van a poder permitir tener esa generación de negocio adicional, ¿no? A final de cuentas todo se reduce a eso, ¿no? Excelente. Bueno, sin duda podríamos seguirnos horas y horas hablando con Gus. Muy, muy interesante todos los datos que tienes, que conoces, y para todos aquellos que les interese conocer más sobre este apasionante mundo de la inteligencia artificial, centros de datos, ¿qué libro recomiendas o qué podcast, qué ves aparte de este? ¿Qué ves? Data Revolution para empezar. Sí. Pero mira, pues hay muchos, ¿no? Pero si pudiera decir dos, creo que hay uno muy interesante, evidentemente el de NVIDIA. Es un podcast que si quieres adentrarte, empezar a ver lo que están haciendo en el mundo entero y poder dar cuenta de todo el universo de aplicaciones que se pueden hacer con la inteligencia artificial, creo que un muy buen punto de referencia, un muy buen punto de partida es el podcast de NVIDIA, ¿no? Otro que me gusta mucho es uno de Bloomberg que se llama Tech Disruptors. También ahí, los que están atrás de todo este movimiento de inteligencia artificial, desde empresas de los hyperscalers, como comentábamos, hablan ahí de una manera muy sencilla de entender todos los beneficios y lo que se requiere para poder hacer desde un punto de vista un poco más técnico todo este tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces creo que son dos muy buenos ejemplos que podría yo recomendar. Excelente, Gus. Pues muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo, gracias por el tiempo brindado. ¿Qué te gustaría mencionarle al responsable de infraestructura que tuviera en cuenta el 1, 2, 3 para poder tomar en cuenta el diseño en sus proyectos, en caso de que no sepa por dónde empezar, si la infraestructura o la necesidad o qué problema voy a resolver? ¿Qué le podría recomendar por último?
Pues yo creo que el primer paso es adentrarse y poder tener ese conocimiento más profundo de lo que requiere una infraestructura para cargas de inteligencia artificial, ¿no? Ese es el punto básico de partida. Después de ahí el modelo de negocio que vaya a tener, hacia dónde, cuál es la proyección, qué es lo que se quiere alcanzar, empezar por ahí, ¿no? Y desde luego tener un tema de sustentabilidad, no hay que dejarlo atrás, el tema de poder hacer viable una aplicación, pero que evidentemente tiene que ser sustentable, es algo que las regulaciones poco a poco, creo yo que para bien, van a impulsar más, no va a ser algo discrecional, sino que va, en términos regulatorios, poco a poco se va a ver más restricciones en ese caso. A todos nos beneficia el tema de sustentabilidad para cuidar este planeta y finalmente poder acercarse a un partner de negocios que tenga esa experiencia, que tenga ese portafolio de soluciones que permita esa flexibilidad e independientemente de la carga, de la capacidad de ese centro de datos que se vaya a dimensionar, pueda tener un equipo de trabajo que no solamente diseñe, auxilie, asesore, sino que también opere y que esté detrás en la parte de postventa con todo un equipo de expertos técnicos que atiendan las 24 horas del día, los 365 días del año, y básicamente todos esos puntos de ese partner, pues estoy describiendo a Vertiv, ¿no? Claro. Pero bueno, pues la verdad encantado de poder estar aquí contigo. Gracias. La verdad es que siempre se platica muy a gusto, George. Felicidades nuevamente por este espacio y pues muy contento de poder aquí tener este espacio para poder platicar contigo. Gracias, pues aquí tienen la voz de un experto, Gustavo Pérez, director de cuentas estratégicas en Vertiv Latinoamérica. Muchas gracias por acompañarnos. No se olviden que los datos son la gasolina del mundo hoy en día y no dejen de seguir este espacio conocido como The Data Revolution. Hasta la próxima.